Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, en su programa en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. La maestra Francisca Saavedra, el maestro Diego Papalardo, quien es representante general de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México. Tendremos el enlace, queridos amigos, precisamente con el maestro Guillermo Rocafort, quien representa al Club de Periodistas de México en España. Además, él es Premio Internacional de Periodismo. Tendremos desde Chile al doctor Manuel Durán Morgado. Ya verán ustedes toda esta liga de talentos y por supuesto después a partir de las 17:30 horas estará también con nosotros el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero. El análisis a lo más que se da, totalmente con los temas fundamentales, queridos amigos, y bueno, temas nacionales e internacionales. Queridos amigos, vamos a arrancar con la maestra Francisca Saavedra. Todos sabemos precisamente de noticias muy relevantes, de noticias que están compartiéndose y comentando bastante. Yo quisiera, maestra querida Francisca Saavedra, independientemente de lo que tú quieras compartir con nosotros, hubo ya, y hay que ir tomando estos temas de cómo se van conformando la cuestión de los aspirantes a quienes pretenden contender por la presidencia de la República el año que entra, a la presidencia, obviamente, a la presidencia de la República. Y bueno, en este contexto, precisamente hubo un anuncio en el cual pues acudieron por parte del PAN diputados y personajes de los diferentes partidos. Por ejemplo, por el PAN estuvo Santiago Krill, Juan Carlos Romero Hicks, imagínense Gabriel Coadri, la senadora Xóchitl Gálvez y Lili Téllez, así como el exlegislador Jorge Luis Preciado. Por el PRI acudieron el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, además de Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid e Ildefonso Guajardo. Mientras que por el PRD lo hizo Silvano Aureoles, el senador Miguel Mancera, que aunque no acudió, dijo que sí, afirmó la dirigencia perredista que sí iba a participar. Y por otra parte, miren, nada más estoy diciendo una pléyade de personalidades que, bueno, son muy valientes por presentarse públicamente. También asistió José Ángel Gurría y Gustavo de Hoyos, el expresidente de la Coparmex. Ya nos habla la maestra sobre su método, que nos dicen que tienen varias etapas, pero también, bueno, pues vamos a analizar esta y qué es lo que notas relevante entre este tema, maestra, y otros más que tú consideres, así como reitero, cómo se van articulando estas posibilidades que se ven tanto desde este amasijo o este ente un tanto Frankenstein, porque ahí está la ultraderecha con una supuesta izquierda. Bueno, ya sabemos nosotros de qué se trata. Y por otra parte está también quien articula por la Cuarta Transformación, por Morena. Y por otra parte también vemos cómo hay instituciones que le han quedado y le siguen quedando de ver mucho a México, entre ellos, pues ya sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestra querida, sobre esto,
y demás temas internacionales a los que vamos a dar seguimiento en voz de especialistas. Por supuesto, lo que pasó con el tema de el grupo Wagner, de lo que sucedió con el presidente Vladimir Putin, el resultado que tuvo todo esto del fin de semana, muy comentado, primero celebrándose desde Occidente, como le llaman a algunos países de Occidente, ¿no? De los atlantistas y de los otanistas, que celebraban cualquier tipo de confrontación que pudiera haber en Rusia, y que decirle que eran terroristas a los del grupo Wagner, después les llamaban, las mismas personas, después les llamaron héroes de Wagner. Y cuando después supieron que no llegó el agua al río, la sangre al río, afortunadamente, sobre lo que haya pasado y que nos van a compartir los maestros, afortunadamente no pasó a mayores, todo se arregló, pues después ya les volvieron a decir terroristas. Vamos viendo toda esta ultraderecha acomodaticia que está más que ligada y es más que evidente con esos intereses depredadores, y vemos ya la otra parte que surge y que hemos compartido aquí, que los maestros de la mesa no lo han dicho, el multilateralismo, el ver por una vida productiva de todos, sin limitaciones ni condicionamientos, y en pos precisamente de la prosperidad. Maestra Francisca Saavedra, tan querida, te escuchamos antes de irnos al corte y de regreso te seguiremos escuchando. Adelante, gracias. Ok, amigos, muy buenas tardes, mi querida güera chula, Celestita de mi corazón. La nota del día es hoy una especie de, ¿qué te explico? Muy a pesar de haber anunciado la participación de la sociedad, los profesionales partidistas nos hicieron el favor de concluir que ellos no iban, o sus instituciones no iban a permitir, o no estaban dispuestos a abrirle la posibilidad a la gente del pueblo a participar de la política, aunque el procedimiento que hoy presentaron para elegir al candidato opositor aparentemente los toma en cuenta. Claro, para ir a las urnas, para mandar su voto a través de enlace electrónico, porque ellos tienen que reunir por ahí de 150,000 firmas que garanticen que cuando menos alguien, los 150,000 personas los conocen, y después se hace una especie de segunda vuelta, y todo esto aparentemente no tendrá un desgaste financiero, pero repito, lo que nos deja no entendiendo bien a bien de qué se trata la participación de la ciudadanía, porque yo creo que lo único que no ha hecho nunca bien este collage de partidos políticos, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD han considerado jamás nunca a la población, sino que realmente las decisiones y la tomada de distancia lo hacen a través de los partidos políticos. Si no es estructura y si una nomenclatura la que decide, es muy difícil que tomen en cuenta a la población. Así es que esperemos, muchos de los participantes, algunos ya incluso se bajaron, por ejemplo, Sergio Aguayo, que estaba dentro de la representación de los intelectuales y todo eso, dijo, así no me habían platicado que iba a ocurrir, y como ustedes lo han dejado, yo ya no juego. Igual dijo Germán Martínez, que él decía, si hay una rendijita ciudadana, yo quiero colarme a participar, no por un partido político, sino como un candidato pues realmente que represente a la ciudadanía, y como eso no pasó, también dijo no. Y el gobernador de Yucatán, Vila, dijo, yo creo que es algo muy intenso y yo no tengo tiempo, yo necesito terminar de hacer algunas cosas en mi estado y yo creo que mejor aquí la dejamos y yo no puedo. ¿Qué te parece si volviendo te sigo platicando algunas otras cositas del ámbito nacional? Me parece perfecto, maestra queridísima, algunos con una reflexión y pues también con cierta, digamos, no sé si autocrítica, porque no cabe esto, que sería un elogio en estos personajes que mencionaste, pero por ejemplo Germán Martínez, yo creo que digo, ¿quién sabía que era
o que podía contender, ¿no? Así como otros. Pero bueno, interesantísimo, maestra. Vamos al corte y regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista a través de Radio Cañón, la 760. Recuerden que estamos en vivo, pueden teclear también radiocañón.com/XCABC, diagonal. Y nos escuchan a través de sus aparatos, de sus computadoras, así es que es radio escucha y ciber escucha. Por otra parte, también les recordamos que tanto a través de nuestra página de Voces del Periodista Diario, pueden escuchar el programa y a las 9 de la noche, @Nueva República, que es Radio La Nueva República, nos retransmite. Muchísimas gracias, Lirio Blanco, muchísimas gracias, maestra Mona Lisa. Y bueno, a ustedes, queridos amigos, regresamos para escuchar el análisis de la maestra Francisca Saavedra. Adelante, maestra. Yo creo que buscar algún opositor fuerte o de grupo de partidos políticos, encontrar a una persona que se pueda enfrentar a lo que ha venido ocurriendo dentro de la 4T, pues no es imposible seguramente, pero sí va a ser muy difícil. Lo más destacable que tenían, que es el gobernador de Yucatán, pues ha dicho que él no puede porque no tiene tiempo. Entonces tenemos que estar muy pendientes de ese proceso porque creo que se precipitaron. Los opositores debieron haberse tomado un poquito más de tiempo porque pues tienen el camino perdido, así entrando casi de emergentes, tienen el camino perdido. Yo siento que pues no van a alcanzar, pero bueno, ellos están haciendo su esfuerzo y esperemos que les vaya bien. Por otra parte, te quería contar que pues todos sabemos que hay muchísimas deudas que tienen dos grandes instituciones de México, amén de que también a veces practican abiertamente algunos delitos y tienen mucho de corrupción. Y me refiero a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía General de la República. Ministros y jueces, en el caso de la Suprema Corte, y fiscales y agentes, en el caso de la Fiscalía General de la República. Todos estos, pues no todos, ¿verdad?, pero muchos, un gran número, son corruptos y mantienen indefensa, temerosa y contra la pared a la sociedad mexicana junto con el crimen organizado, ya sea porque secuestran, porque tergiversan la ley, porque nos ponen a buscar dinero para conseguir la libertad, porque nos damos cuenta que hay flagrantes delincuentes públicos que nadie los toca, por algo será, y sigue existiendo en muchos casos la corrupción, y no al nivel más alto, porque ellos tendrán sus arreglos especiales, sino que la extorsión que hacen la gente común y corriente, el de todos los días. Uno nunca conoce al juez que ventila su caso, porque quien sale a decirte cómo va tu asunto es el secretario de acuerdos. Nunca puedes saber quién es tu juez. Y entonces, entre todos estos, ¿cómo serán? Muros, se oculta la verdad o la tragedia que envuelve a muchas familias en México. Tal parece que fue lo que ocurrió con el fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, que dijo: ¿saben qué? Yo por motivos personales me retiro. Lo amenazaron, está coludido, es una buena persona, es una mala persona. Decir que me voy porque tengo motivos personales nos deja a todos temblando, porque si el que es autoridad ya se va y no juega, imagínense los humildes mortales. Entonces hay que estar muy pendiente de quiénes son las personalidades que nos van a seguir administrando por la justicia, la economía. No hay que hacer una votación por gusto, por agrado, como en el caso de Peña Nieto, que todas querían que
el guapo del señor fuera el presidente y después la arrepentidota que nos dimos todos, porque pues no nomás se necesita ser guapo, se necesita tener entraña y una entraña humanística que piense en los seres humanos antes de en los cargos, las posiciones, el poder y sobre todo el dinero. Y por último, pues sí, yo estaba muy preocupada por el asunto este del grupo Wagner y la sonada, ese movimiento rapidito, muy caliente, muy intenso, que se dio contra el ejército ruso y contra la administración del presidente Putin. Y la entrada a Moscú, todo el mundo pensaba en un golpe de Estado, algo ahí pasó, lo que sí nos da a entender, calculo yo, a la distancia, que también don Vladimir Putin y su gobierno salieron airosos, creo yo, y solamente este asunto nos llenó de confusión, preocupación y muchas especulaciones. Pero como dice Celeste, ya vendrán los especialistas a contarnos un poco más profundamente el análisis que hicieron. Por ahí es todo. Gracias, maestra, queridísima maestra Francisca Saavedra. Y bueno, queridos amigos, yo le pediría al maestro Diego Papalardo, él es el coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, para que precisamente nos pueda tocar sobre estos temas. Hay diversidad de temas que tienen que ver unos con otros. Este fortalecimiento de Vladimir Putin, más allá de lo que se diga, de lo que sean los rumores, que si es por una cosa es por otra, se vio este desenlace afortunadamente sin ningún derramamiento de sangre. Por otra parte también, lo que sí es importante aclarar, queridos amigos, es hay actores, obviamente, y hay personajes patriotas que no siempre y no en todas las circunstancias tienen que ver incidencias de cuestiones de corrupción y sí de convicciones. Entonces, más allá de las lecturas que haya, yo creo que debemos esperar, y lo que sí es que nos damos cuenta que obviamente el liderazgo de Vladimir Putin es muy importante, y también de estructuras que están con él, que realmente nos hacen ver que están protegiendo la paz mundial, literalmente, y por otra parte también el desarrollo, con este multilateralismo, con estas alianzas que se han dado con los BRICS, con China, también con los países del BRICS, pero también con otras entidades, por ejemplo, simplemente hablando de África, el haberles ayudado con una deuda, por otra parte además les regalaron granos. O sea, es el ver el que la comunidad, si está mejor, vamos a estar mejor todos. Es esa visión biopolítica, muy al contrario de lo que cada vez se exhibe más, de la tanatopolítica, de lo que llaman Occidente, que afortunadamente no es todo Occidente, pero sí es esta manera de accionar de los depredadores y de los otanistas que quieren aceitar su dinero a costa de la sangre y del dolor del mundo. Maestro Diego Papalardo, lo escuchamos con mucha atención. Buenas tardes, Celeste, Francisca y audiencia. Totalmente de acuerdo con las apreciaciones de ambas, y en el caso del plano internacional, decirles que una vez más recordar que en estos momentos a nivel mundial hay distintos procesos en vigor, en boga, como así también se produce un choque inevitable entre élites de poder y formas o modelos de organización del sistema internacional de poder. Así, estamos presenciando, entre otros fenómenos y procesos, la fragmentación de un tipo de mundo que pretendía ser absolutista y que ya no lo va a ser, y a su vez la emergencia de distintos polos de poder. Esos polos de poder, repito, van a estar subsistiendo como tales en las próximas décadas. Y en estos nuevos polos de poder hay contradicciones, hay conflictos y hay problemitas que se están resolviendo a medida que pasa el tiempo.
se ha mencionado en este programa lo sucedido el último fin de semana en Rusia, cuyo resultado final es el fortalecimiento del presidente Vladimir Putin como el estabilizador de la sociedad rusa, a su vez como el árbitro entre distintas organizaciones de poder allí en Rusia. Asimismo, y esto también es muy importante comprender y aceptar porque no hay otra realidad, no porque la digamos nosotros, sino porque ella es así, es la realidad objetiva, se tiene que tener en cuenta que que vive una sociedad de la información donde la información, los datos son constantes, cada segundo, y que nosotros tenemos que tener la paciencia, tenemos que tener la habilidad de discernir lo que es correcto y lo que no es correcto, de no construirnos fantasías mentales, de no construir juicios que no tienen nada que ver con la realidad. Y esto apunto porque realmente el último fin de semana se vio un agotamiento de la cognitividad sensata, porque se corrió muchísimas interpretaciones sobre lo que estaba pasando en Moscú, ¿verdad? Y que hoy vemos, y más adelante lo vamos a comprobar dentro de 2 o 3 semanas, que muchas de estas interpretaciones estaban equivocadas. Entonces, yo aconsejo humildemente, si me permite, a nuestra audiencia que trate siempre, cuando sucede este tipo de fenómenos, trate siempre de tener calma, paciencia, de saber que hay cuestiones que no se ventilan ni en Telegram ni en las redes sociales, que hay cuestiones que son lo que llamo de cocina de poder, que solamente las conocen en última instancia los intervinientes en esa cocina de poder. Asimismo, este fortalecimiento del presidente Putin, ¿vale?, ha permitido que realmente el mundo multipolar, la expectativa por el mundo multipolar se fortalezca, crezca. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta también que recientemente fue la visita del primer ministro de la India, Modi, a Estados Unidos, y el primer ministro Modi, que está convirtiendo paulatinamente a la India en un gran vector geopolítico, ha sentenciado o ha afirmado que no va a romper relaciones con Rusia, que no se va a encuadrar en el atlantismo globalista y que apuesta por el sur global. Este sur global que es integrado, entre otros, por México, por la Argentina y tantos otros países que tienen de aquí hasta el 2050 muchísimas chances realmente de constituirse en polos de poder. Adelante, maestra, muchísimas gracias. Gracias, profesor maestro Diego Papalardo, coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México. Vamos a ir un corte, queridos amigos. Regresaremos a tocar unas cápsulas con el profesor Guillermo Rocafort y también con el doctor que nos va a hacer un enlace precisamente desde Chile para poder estar atentos y con el pulso bien puesto, y que usted espera también el análisis del maestro Rafael Barajas Durán, @FisgónMonero. No se despegue de su aparato. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Próximos a que escuchen al maestro Rafael Barajas Durán, @FisgónMonero, en esta mesa en que está la maestra Francisca Saavedra y que el maestro Diego Papalardo nos ha dicho un análisis y una recomendación muy acertada. No nos indigestemos de información. El sobreinformarnos o creer que nos estamos informando nos causa una especie de empacho.
hay que tener mucho cuidado y ser muy selectivos con lo que consumimos. En este tenor, bueno, pues en lo que leemos, en lo que aprovechamos nuestro tiempo para poder tener un buen análisis. Gracias, maestro Diego Pappalardo, siempre con sus palabras. Yo le suplico, parece usted que tiene preparadas algunas cápsulas precisamente desde España y desde Chile con el queridísimo profesor Guillermo Rocafort, quien es representante de México, del Club de Periodistas de México en España, Premio Internacional de Periodismo, y también con todo el bagaje de conocimiento precisamente desde Chile. Lo escuchamos, maestro. Muchísimas gracias, licenciada. Efectivamente, como usted mismo lo dijo, tenemos en este bloque tenemos la participación de Madrid y de Chile, de dos colegas miembros de este programa internacional, que ambos están analizando permanentemente distintas situaciones nacionales e internacionales y tratan de brindar y aportar a las distintas audiencias, como la nuestra, por ejemplo, sus apreciaciones, sus puntos de vista. En primer lugar, tenemos a nuestro amigo Guillermo Rocafort, quien desde Madrid participa y nos indica lo siguiente. Muy buenas tardes desde España, les habla Guillermo Rocafort, de Voces del Periodista, y como hacemos en este lunes, pretenderé trasladar muy brevemente dos noticias, las más importantes de lo que creo que ha sucedido o que ha sido noticiable a nivel internacional. Lo primero, como no puede ser de otra manera, abordar lo que ha sido por la rebelión de la compañía Wagner, esta compañía de apoyo auxiliar, de mercenarios, les dicen, dentro del ejército de la Federación Rusa. Ha creado mucho estupor y mucha expectación. La verdad es que los acontecimientos se sucedían de forma frenética. Sin embargo, pues al final, felizmente, todo se ha solventado y Rusia no ha llegado a ese clima de guerra civil que era desde luego lo que se intentaba alentar desde la Unión Europea, desde sus medios de comunicación y desde los sectores otanistas, ¿no? Por lo tanto, nos tenemos que congratular de que esa nación de la Federación Rusa, esa nación ejemplar del mundo multipolar, ha sabido apaciguar sus tensiones, sus discusiones de la forma más razonable y en el menor tiempo posible, ¿no? Y ciertamente, como bien dijo en su discurso el presidente Putin, la situación tenía paralelismos con respecto a lo que sucedió en el año 1917, esa puñalada por la espalda que dio lugar a ese proceso de guerra civil entre los rusos blancos y los rusos rojos, pero digamos el contexto actual era muy distinto, porque en la Federación Rusa ahora mismo hay una gran prosperidad, hay una gran estabilidad política, económica, religiosa, y eso es sin duda un elemento distintivo del mundo multipolar, que las naciones están estabilizadas, están pacificadas y no se pueden alentar estos gérmenes de guerra civil que suelen las naciones anglosajonas estimular en sus naciones rivales. Por lo tanto, en ese sentido, pues congratularnos. Y por otro lado, también querría trasladarle una investigación que he hecho recientemente con respecto al acoso que están sufriendo las naciones que históricamente han estado en la neutralidad dentro de lo que es Europa Occidental. A todos nos ha sorprendido recientemente cómo Suecia y Finlandia, que han sido naciones históricamente neutrales, como el otanismo pues las ha abducido, ¿no? Otra nación también, Suiza, que históricamente ha basado sus relaciones internacionales del siglo XV en la neutralidad, ha caído, digamos, bajo lo que es esa visión rusófoba o de las sanciones a la Federación Rusa. Pero sobre todo quería llamar la atención sobre lo que ha pasado en Irlanda. Irlanda, desde su creación en la década de los 20 del siglo pasado, es una nación eminentemente neutral. Incluso en la Segunda Guerra Mundial ellos siempre han apostado por la neutralidad. Hemos descubierto cómo la OTAN ha intentado entrar por la puerta de atrás, a través de sus foros, de sus lobbies, de sus injerencias, y afortunadamente parece que el presidente de la República de Irlanda ha manifestado su oposición a que entre en la OTAN y abandone la neutralidad, y también ha habido grandes manifestaciones de patriotas irlandeses que se han opuesto a salir de esa neutralidad que ha dado estabilidad y paz durante un siglo a la que es la joven República Irlandesa, y han conseguido de alguna forma neutralizar. Por lo tanto, esta es una llamada de advertencia a todas las naciones que no se dejen seducir de los cantos de sirena de la OTAN, que no dejen a los lobbies, que no dejen a sus ONGs
que se creen foros de investigación sobre la seguridad. Ojo a todo eso, porque así es como han intentado entrar en Irlanda y derrotar la neutralidad, y probablemente así es como han entrado en Suecia y en Finlandia, por la puerta de atrás y sin el consentimiento, y mucho menos el referéndum de los pueblos, que se van a ver ahora sometidos a tensiones bélicas mientras antes disfrutaban de una neutralidad. Un fuerte abrazo desde España de parte de Guillermo Rocafort. Muchísimas gracias, profesor Guillermo Rocafort. Maestro Diego Papalardo, maestro Rafael Barajas Durán, maestra Francisca Saavedra, queridos amigos radioescuchas, precisamente quiero compartir nada más con ustedes que hay una entrevista con el coronel Richard Black, ex miembro del Senado de Virginia, jefe de la División de Derecho Penal del Ejército en el Pentágono y exoficial del Cuerpo de Abogacía General de la Marina de Estados Unidos, que platica con Mike Bellington sobre un tema importantísimo, en la cual el ex coronel de Estados Unidos y ex jefe del Derecho Penal del Pentágono, que les dije, admite que Estados Unidos es aliado de Al Qaeda ISIS en Siria, que siempre fue su fuerza sobre el terreno, y que ellos mismos junto con ISIS han llevado a cabo la misión de Estados Unidos en Siria. Esto lo digo porque sabemos que siguen en Siria y la depredación que siguen haciendo sobre recursos naturales ahí, pero sobre todo por el contexto internacional de este doble lenguaje que se utiliza y precisamente por lo que se está viviendo precisamente en Ucrania, con toda esta situación de querer avasallar a otros países. Perdón, maestro Diego Rocafort, esto lo publiqué en un Twitter, pero ya chequé la información, @Dani Mayakovsky, lo acabo de retuitear, pero ya chequé la información y es correcta. Adelante, y le agradezco a Alfredo Castro. Alfredo querido, muchísimas gracias por enviarme esto directamente. Adelante, maestro, profesor Diego Rocafort, Diego Papalardo. Muy amable, Celeste. Bien, a continuación vamos a escuchar la aportación de también nuestro colega que reside en Santiago de Chile, el doctor Manuel Morgado. Adelante, por favor, Jonathan. Hola, soy Manuel Durán para Voces del Periodista. El martes pasado, en mi país, Chile, el gobierno de Gabriel Boric promulgó un decreto supremo en el cual instituye una llamada Comisión contra la Desinformación, fake news, noticias sin respaldo, injurias y calumnias, propaganda, etc. Se supone que ese es el objetivo a regular. No obstante, han surgido voces tanto dentro de la oposición como desde el Parlamento en el sentido de señalar que este es un primer paso que podría poner en peligro la libre expresión y la actividad periodística. Podría poner en peligro no solo a los grandes medios de comunicación, sino a aquellos que se expresan en un blog, en una página web, en una red social. Es un podría. La comisión, nobleza obliga, se señala a sí misma como asesora y técnica, pero puede ser un primer paso. Y eso, a todos aquellos que interactuamos y nos comunicamos a través de las redes, a través del poder digital y a través de los medios de comunicación, nos preocupa. Nos preocupa porque, como ya lo dije, puede ser el inicio en un camino a una regulación cuyos excesos puedan llevarnos a socavar toda información verídica. ¿Y en función de qué? De una lucha, comillas, contra la desinformación. ¿Preocupa el tema en Iberoamérica? Pues debería preocupar. Pues simultáneamente o casi sincrónicamente, la Unión Europea, esa que a veces los iberoamericanos miramos como un gran paradigma, muchas veces por cursilería, está señalando que va a enviar un proyecto de normativa para que todos los periodistas revelen las fuentes. ¿En aras de qué? No de la lucha contra la desinformación,
sino en aras de favorecer y proteger la llamada seguridad nacional. Pretextos para conculcar la libertad de expresión no faltan. Faltarán aquellos que alcen su voz para defender la libertad de prensa y la libertad de expresión. Bertolt Brecht, resumiendo, solía escribir que primero fueron por unos sindicalistas, luego fueron por los comunistas, luego fueron por los artistas, pero él no se preocupó porque a él no le afectaba. Pero cuando fueron por él, ya era demasiado tarde. Espero que para Iberoamérica aún estemos a tiempo. Para Voces del Periodista, Manuel Durán. Nos vemos en una próxima ocasión. Un privilegio, doctor Manuel Durán Morgado, desde México. Maestro Diego Papalardo, cuánto nos honra todo este desarrollo y toda esta conjunción de talentos y de estudio de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México. Queridos amigos, vamos a un corte y lo que ustedes estaban esperando desde el principio. La voz del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos. Regresamos a su programa Voces del Periodista, a escuchar al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, en esta mesa donde está el maestro Diego Papalardo, la maestra Francisca Saavedra, su servidora Celeste Sáenz de Miera, y ahora es el tiempo de escuchar al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero. Maestro, aclárenos, díganos, compártanos su punto de vista con estos amasijos, con estas ambiciones. ¿Cómo se ve este preámbulo precisamente a la pasarela electoral? Que hay quienes así la ven, hay quienes se van a caminar por la República y hay quienes, como decía la maestra Francisca. ¿Cómo decías, maestra? Sale un desfile de payasitos del circo y aquí viene la señorita Olivia y también la botarga Xochitl y también parece circo. Pues sí. Ay, perdón, su opinión, maestro, por favor, gracias. Pues muy interesante porque, bueno, todos sabemos que este fin de semana el PAN, el PRI, el PRD dieron los primeros pasos para aprobar un método de selección de candidato presidencial común. Y entonces es interesante de entrar al proceso porque básicamente lo que implica es que están siguiendo con un poco de retraso, pero las lógicas que está implantando el Movimiento de Regeneración Nacional. Aunque digan que no, que digan que su proceso es totalmente distinto, que lo que van a hacer es que van a nombrar un coordinador, no un coordinador nacional de la defensa de la Cuarta Transformación, sino que van a nombrar un responsable para construir un frente amplio opositor. Todo eso está muy interesante, y lo que hemos visto también es que ya empezó a haber pues toda una serie de deslindes y de descalabros. Habían llamado para el comité, para este comité, pues, entre otros, a Sergio Aguayo, y Sergio Aguayo ya dijo: me cambiaron las reglas, no puedo seguir trabajando aquí. Y me llama la atención un tuit que manda hoy Guadalupe Acosta Naranjo del PRD, en el que dice, con todo respeto y admiración para Sergio Aguayo, pero la defensa de la democracia no admite poner por encima nuestro prestigio, sino las libertades del país. O sea, lo que le está diciendo es un poquito grueso, ¿no? Es un poquito gordo. Es decir, todos sus pruritos éticos y todo eso, guárdeselos, porque lo que está en juego es algo mucho más importante. Ahora, es curioso, porque a lo que no, bueno, hoy vimos también una reunión en la cual se hicieron presentes, pues, Vicente Fox, Marco Cortés, Alito Moreno, se hicieron presentes todos estos actores, sí, pero en esta
en este evento, lo que brilló por su ausencia es el debate por el proyecto de nación. Es decir, es curioso porque antes de establecer el proyecto de nación, que necesitan ponerse de acuerdo en el candidato, es hacer las cosas totalmente al revés. Uno pensaría que se necesita, y ojo, porque en el Movimiento de Regeneración Nacional se está haciendo de manera simultánea, ¿no? Hay un proyecto de debate importante de la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí el problema es que ya en Morena es importante hacerlo porque el debate por la nación es lo crucial, pero en Morena hay muchas, a pesar de que es un frente amplio, hay mucha identificación entre los diversos grupos, y por el lado de la oposición lo que vemos es una carencia absoluta de identificación. Son gentes que tienen plataformas totalmente distintas, principios totalmente distintos, y a pesar de todo esto, pues anuncia Marco Cortés que hoy es un día histórico para la democracia mexicana y para el PAN, porque van a construir el Frente Amplio por México, un proyecto que en principio frena la destrucción que está haciendo el actual Cuarta Transformación del país, en fin. Pero es chistoso porque en realidad todo eso a mí me suena a que sí es, como lo dijo hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador, no es más que una simulación. Si no discuten el proyecto es porque ya lo tienen, y lo que tienen es en realidad un proyecto de restauración neoliberal. Es un proyecto en el cual básicamente lo que van a hacer es más de lo mismo que hicieron en los 36 años de neoliberalismo, es decir, van a perpetuar el saqueo de la nación. No hay otra idea en el debate, no hay nada más no hay otro acuerdo visible en el horizonte, ¿no? Y es curioso porque hasta el método de selección en principio lo están copiando, como bien han señalado algunas voces, dicen parece que no tienen ideas propias, que están copiando toda esta historia, y lo que deja ver toda esta, es decir, y lo que deja ver todo este proyecto es muy claro. Si no están revisando el proyecto de nación, si no están, si lo que van a hacer es continuar con las lógicas neoliberales, pues una vez más van a ser las cúpulas neoliberales, las élites, las altas élites financieras, las que van a terminar por definir quién es el candidato. Y aquí regresamos a un planteamiento importante que se hizo hoy en la conferencia mañanera. Es decir, si esto es así, pues en realidad estamos una vez más ante otra simulación más, ¿no? Y una simulación en la que es la élite la que decide, ¿no? Y todo lo demás estará hecho precisamente para tratar de llenar el hueco y tratar de llenar algunas formas muy elementales, ¿no? Y prueba una cosa que apunta a que esta idea de que es una simulación es real, es el hecho de que estaba claramente Claudio X González supervisando el proceso estaba supervisando pues todo el proceso que vimos hoy en la mañana, ¿no? Es decir, está como muy claro lo que están haciendo. Yo sí creo realmente que sea un proceso de simulación. Sí creo que no tienen otro proyecto distinto que ofrecer que el del neoliberalismo, y prueba de ello es quienes estuvieron presentes a este evento. Por supuesto estuvieron los dirigentes del PAN, del PRI, del PRD, como lo había yo mencionado, ¿no? Jesús Zambrano es el único que no había mencionado por su nombre, pero también estuvieron por parte del PAN Santiago Krill, Carlos Romero Hicks, Gabriel Cuadri, Xochitl Gálvez, Lili Telles, Jorge Luis Preciado, y es lo que bien dice nuestra amiga Francisca, es un desfile de botargas, ¿no? Por el PRD, no fue Mancera, pero sí estuvo, imagínate, Silvano Aureoles, ¿no? El señor del banquito, el señor que dejó
a Michoacán totalmente sumida en un baño de sangre, ¿no? Y también por el PRI estuvieron Alejandro Murat de Oaxaca, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo. Es decir, como podemos ver por esta simple enumeración de figurones, pues no ofrecen nada nuevo. En realidad son los mismos nombres de siempre, son las mismas, exactamente el mismo proyecto de nación que se ofrecía desde tiempos de la Madrid y del Salinato. No en vano juegan un papel tan importante Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu. Y fíjate que es muy curioso porque en todo este proceso, en todo el evento, jugó un papel relevante y de ornamento, pues Vicente Fox, ¿no? Que estuvo ahí con su sombrero, es decir, plantándose básicamente como una figura de aparato, ¿no? Entonces, híjole, las lógicas que traen José estos Ángel señores. Gurría, maestro, el ángel Claro, de la no, hubo varios. qué cosa. No, sí, José, otro, el ángel de la dependencia que le llaman. Sí, ¿no? José Ángel Gurría, sí. Pues sí, no, está interesante, ¿no? Y obviamente lo que están planteando, el esquema que están planteando es una encuesta, es una calca del otro proyecto, pero, perdón, todo indica que aquí sí se trata de una simulación y yo aquí lo dejaría. Gracias, maestro querido. Pues aquí las simulaciones va mucho más allá, queridos amigos, de una ideología. No, aquí es la posibilidad y la viabilidad de vida, no solamente de subsistencia, de que la educación esté mejor, de que las cosas sean mejores para México, o que demos una vuelta al pasado, que esto se ve casi imposible porque el pueblo de México pues es realmente una minoría que va apostándole a ello. Pero sí es importante decirles que regresar al neoliberalismo ya no solamente se habla de esta cuestión o de esta visión económica o de estos personajes, algunos impresentables, sino también de la entrega del país. Estamos viviendo momentos muy delicados en los que hay posibilidad de guerra mundial nuclear. Y estos personajes, de no estar el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya hubieran entregado el país desde cuándo, ya estaríamos jugando dentro de la OTAN algún papel. Es algo sumamente delicado. Entonces hay que estar alerta a todo ello. Le mandamos un abrazo tote a Diana Segundo Tobar, Dianita querida, Jimboro, a nuestro queridísimo compi 1570, a Ríos Anamá, Anita querida, a Fernando Jalil, a tantos amigos precisamente que están y nos acompañan aquí en su programa Voces del Periodista. Queridos amigos maestros de la mesa, muchísimas gracias. Sigamos en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata. Un beso tronadísimo, cuídense mucho. Muchas gracias.